Hola, mi nombre es Paulo César Soler Gómez y a continuación te presento el siguiente material asincrónico. La noción de estructura de la personalidad. A manera de introducción, comenzaré explicando a qué nos referimos con estructura. Si pensamos en la arquitectura o en la ingeniería, es muy común que encontremos este concepto ligado a la construcción de los edificios y las edificaciones de nuestro entorno. En estas construcciones podríamos perfectamente conocer que están constituidas por cimientos, por algunas estructuras que subyacen o que sostienen la fachada de la casa o del edificio en cuestión. Asimismo pasa en el funcionamiento psíquico y psicológico. Existen algunos elementos que sostienen el funcionamiento conductual, afectivo, emocional e intelectual del sujeto. Estos elementos son los que vamos a evaluar y vamos a poder observar a partir del trabajo directo con las personas. Bien, comencemos enumerando cada uno de estos elementos. Primero mencionaré el síntoma, el cual definimos como una manifestación de superficie destinada a expresar la presencia de un conflicto. Probablemente conocemos o identificamos más los síntomas de orden somático, aquellos que se representan o que se manifiestan en el cuerpo de las personas ante alguna situación en particular y que no corresponden a una afectación de orden fisiológico. Estos síntomas, si bien son importantes, no son los únicos. También vamos a considerar como síntoma aquellas acciones, aquellas manifestaciones conductuales que son involuntarias o voluntarias, conscientes e inconscientes, pero que el sujeto no puede explicar su repetición, su aparición o su significado. Por otra parte, el síntoma va a tener una dimensión latente, es decir, va a tener tres características que van a estar siempre vinculadas a esta expresión. Uno es relativo. Quiere decir que no es suficiente. Si bien el síntoma me permite identificar que hay algo más allá de lo que se está observando, no es suficiente para solucionar el conflicto o aquello con lo cual está vinculado. Es 2. Relacional. Se refiere a que esta manifestación que se externa tiene que ver o está en íntima relación con un objeto interno que quiere manifestarse a través de esta forma de expresión. Y 3. Es económico. Es decir, mantiene al sujeto y al organismo en un balance homeostático entre, digamos, la confrontación que se da entre la manifestación de las pulsiones y el choque con las defensas propias del sujeto. Es así que cada síntoma va a tener una naturaleza particular. Puede ser más de orden neurótico o de orden psicótico. En el caso de las de orden neurótico encontraríamos, como bien mencioné, la somatización o la conversión somática. En el caso de la psicótico podría encontrarse la alucinación o el delirio como manifestaciones sintomáticas de esa estructura. Ante cualquier síntoma es importante preguntarnos ¿para qué ha sido elaborado? La respuesta a esta pregunta nos dará luz sobre la estructuración psíquica del sujeto, puesto que el síntoma sería apenas una manifestación propia de la estructura. A continuación hablaremos de las defensas, las cuales se definen como el conjunto de operaciones cuya finalidad consiste en reducir o suprimir toda modificación susceptible de poner en peligro la integridad y la constancia del individuo. Bien, podemos encontrar las defensas también definidas como mecanismos de defensa. Estos en la literatura se refieren a aquellas operaciones que el sujeto emplea o, digamos, en algún sentido construye para poder mantener su aparato psíquico estable y corresponden a una estructura, pero su manifestación no determina la estructuración en sí, puesto que un mecanismo de defensa más común en la estructura neurótica pudiera aparecer en la estructura psicótica sin implicar un cambio en la estructura. Es así que existen defensas más de orden neurótico, como la inhibición, el aislamiento, la anulación y la racionalización, y defensas de orden psicótico como la negación, el desplazamiento, la proyección y la condensación.
Hablemos ahora de la significación histórica del episodio, definiendo por episodio como aquel estado momentáneo de la evolución de una personalidad inconsciente e incierta en cuanto a su futuro estructural. La idea del episodio nos remonta a estos estados pasajeros en los cuales antiguas representaciones o identificaciones se vuelven a poner en funcionamiento en la vida actual del sujeto. Es un valor más funcional que estructural el que tienen. ¿Por qué? Porque una vez que aparece el episodio y que aparecen estas manifestaciones por un tiempo definido o determinado, es que podemos ver cómo la estructura se asoma y cómo la estructura estaba ahí siempre. Aquello que permanecía oculto, gracias a la descompensación del sujeto, es posible observarlo. Vamos entonces a utilizar un concepto o una definición de enfermedad mental, llamando a esto a cualquier forma más o menos durable del comportamiento que emana de la estructura profunda, como consecuencia de la imposibilidad de hacer frente a las circunstancias nuevas, interiores o exteriores que han llegado a ser más poderosas que las defensas. De esta manera, la enfermedad solo podría surgir sobre la misma o sobre una determinada estructura, generando así no cualquier tipo de enfermedad. Ahora bien, ¿a qué le vamos a llamar estructura de la personalidad? A esta organización estable e irreversible con mecanismos de defensa poco variables, que además manifiesta un modo de relación de objeto determinada, es decir, una forma de relacionarse con la realidad, una evolución libidinal y yoica definida, así como un juego invariable entre los procesos primario y secundario. Estos procesos se definen de la siguiente manera. El proceso primario es un sistema inconsciente en donde la energía psíquica fluye libremente, mientras que el proceso secundario es un sistema preconsciente y consciente, donde la energía fluye de manera controlada. El juego invariable entre estos dos procesos establecen la forma en que el sujeto se va a presentar ante las circunstancias que resuelven su vida cotidiana. Con esto se da por terminado este material asincrónico, esperando que sea de mucha utilidad.